Mi nombre es Sofía Mendoza, tengo 32 años, y soy la dueña de Mendoza International Holdings, una empresa valorada en más de 500 millones de dólares. Pero mi familia no lo sabe. Para ellos, soy solo una empleada doméstica que trabaja en la mansión de la rica señora Mendoza. Todo comenzó hace 6 meses, cuando heredé la empresa de mi padre adoptivo, Eduardo Mendoza. Él me adoptó cuando tenía 5 años, después de que mis padres biológicos murieran en un accidente. Eduardo nunca se casó ni tuvo otros hijos. Me crió él solo, enseñándome todo sobre los negocios mientras mantenía mi existencia en secreto del mundo exterior. La gente puede ser cruel con el dinero, mi pequeña, solía decir. Cuando falleció hace 6 meses, dejándome todo su imperio empresarial, decidí hacer algo poco convencional, buscar a mi familia biológica. No fue difícil encontrarlos. Mi hermana Carolina dirigía una boutique de lujo, mi hermano Daniel trabajaba en finanzas, y mi madre Mercedes vivía con ellos en una casa elegante pero no ostentosa. Sofía, había dicho mi madre cuando me presenté en su puerta. Mi pequeña Sofía. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas y abrazos. Pero cuando preguntaron sobre mi vida, decidí no revelar mi verdadera identidad. Trabajo como empleada doméstica, les dije. Para la señora Mendoza. Vi cómo sus expresiones cambiaban sutilmente. La calidez inicial se transformó en algo más complejo. Oh, dijo Carolina, alisando su vestido de diseñador. Bueno, al menos tienes trabajo. Durante las siguientes semanas, comencé a ver sus verdaderas personalidades emerger. Carolina constantemente presumía sus conexiones con clientes ricos. Deberías ver los vestidos que me compran, decía. Por supuesto, tú solo los ves cuando los limpias, ¿verdad? Daniel era más directo en su desdén. ¿No pudiste conseguir algo mejor? Estudié finanzas, podría ayudarte a encontrar un trabajo más digno. Mi madre intentaba ser amable, pero podía ver su vergüenza cuando sus amigas preguntaban por mí. Sofía está en transición, les decía. Temporalmente en servicio doméstico. Lo que no sabían era que cada día, después de trabajar en la mansión Mendoza, yo dirigía una empresa multinacional desde mi oficina en el último piso del edificio más alto de la ciudad. Mi asistente, Laura, era la única que conocía mi secreto. No entiendo por qué no les dices la verdad, me decía constantemente. Necesito saber quiénes son realmente, respondía yo. ¿Cómo tratan a alguien que creen que no tiene nada? Un día, Carolina organizó una cena familiar para celebrar su cumpleaños. Puedes venir, me dijo, pero por favor, viste algo apropiado. No queremos que mis invitados piensen que tenemos una sirvienta en la familia. Esa noche, llegué con un vestido simple pero elegante. La casa estaba llena de gente rica y pretenciosa. ¿Y qué haces, querida?, me preguntó una de las amigas de Carolina. Antes de que pudiera responder, mi hermana intervino. Oh, Sofía trabaja en servicio doméstico. Es muy buena limpiando ventanas. Las risas disimuladas y las miradas de lástima no se hicieron esperar. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Laura. Jefa, tenemos una emergencia. El acuerdo con los japoneses está en riesgo. Necesitan hablar con usted ahora. ¿Jefa?, preguntó Carolina, que había escuchado la llamada. ¿Qué clase de broma es esta? Justo entonces, la puerta del comedor se abrió. En la puerta estaba Akiko Tanaka, la CEO de uno de los conglomerados más grandes de Japón, junto con su equipo ejecutivo. Señorita Mendoza, dijo Akiko, ignorando a todos los demás y dirigiéndose directamente a mí. Lamento interrumpir su velada familiar, pero el asunto de la fusión no puede esperar. El silencio que cayó sobre la habitación fue ensordecedor. Carolina, que había estado presumiendo toda la noche sobre sus contactos con clientes ricos, se quedó boquiabierta. Debe haber un error, intervino Daniel, riendo nerviosamente. Mi hermana es empleada doméstica de la señora Mendoza. Akiko me miró confundida. ¿Empleada doméstica? Sofía Mendoza es la CEO y propietaria única de Mendoza International Holdings. Estamos a punto de cerrar una fusión de 2.000 millones de dólares. Mi madre se tuvo que sentar. Carolina dejó caer su copa de champán. Imposible, susurró. Ella limpia mi casa los martes. No, corregí finalmente, enderezándome. Vengo a tu casa los martes para mantener la fachada.
En realidad, estaba evaluando qué tipo de personas son realmente. Laura entró después de Akiko, trayendo mi maletín y una tablet. Los documentos están listos para su firma, señorita Mendoza, dijo, lanzando una mirada de satisfacción a mi familia atónita. ¿Todo este tiempo? Comenzó mi madre. Sí, respondí, mientras me ponía mi chaqueta ejecutiva que Laura me había traído. Eduardo Mendoza, el hombre que me adoptó después de que perdiera a mis padres biológicos, me dejó todo su imperio empresarial. Quería ver si mi familia biológica me aceptaría por quien soy, no por lo que tengo. Pero, tartamudeó Carolina, te traté como basura, completé su frase. Me humillaste frente a tus amigos, te avergonzaste de mí, me hiciste limpiar tu casa solo para demostrar tu superioridad. Daniel intentó intervenir. Sofía, no entiendes. ¿No entiendo qué, Daniel? ¿Qué me ofreciste ayuda para encontrar un trabajo digno, mientras presumías tu título en finanzas? Por cierto, ¿sabías que tu empresa está a punto de ser adquirida por una de mis subsidiarias? El color abandonó su rostro. Señorita Mendoza, interrumpió a Kiko, ¿podemos proceder con la reunión? Por supuesto, respondí. Laura, muéstrales la sala de conferencias. ¿Tienes una sala de conferencias?, preguntó mi madre débilmente. El ala este de la mansión está diseñada para negocios, expliqué. Esa mansión donde creen que trabajo como empleada doméstica, es mía. Las amigas de Carolina comenzaron a murmurar y a salir discretamente. La perfecta fiesta de cumpleaños se había convertido en su peor pesadilla. ¿Por qué?, preguntó finalmente mi madre, lágrimas en sus ojos. ¿Por qué nos engañaste así? Saqué un sobre de mi maletín y se lo entregué. Esto es por qué. Dentro había recortes de periódicos de hace 27 años. Titulares sobre cómo mi familia biológica había gastado todo el dinero del seguro de vida de mis padres en lujos, dejándome sin nada para mi educación o futuro. Eduardo Mendoza me adoptó porque vio cómo mi propia familia me había abandonado por dinero. Me prometí que si alguna vez los encontraba, probaría si habían cambiado. Y fallamos la prueba, susurró Carolina. Completamente, confirmé. Pero hay algo más que deben saber. Eduardo Mendoza no solo me dejó su imperio empresarial, continué, sacando otro documento de mi maletín. También investigó qué pasó con el dinero del seguro de vida de mis padres biológicos. Carolina y Daniel intercambiaron miradas nerviosas. Resulta que el dinero no se gastó solo en lujos, dije, extendiendo los documentos sobre la mesa. Fue invertido en la boutique de Carolina y en la educación de Daniel. Mi madre se cubrió la boca con las manos. No puede ser. Oh, pero lo es, confirmé. Mientras yo vivía en un orfanato, ustedes usaron mi parte de la herencia para construir sus vidas. El dinero que legalmente me pertenecía. Laura proyectó unos documentos en la pantalla de la sala. Estados de cuenta, transferencias, contratos firmados hace 27 años. Con intereses compuestos, continuó Laura, la cantidad actual que deben es de aproximadamente 2.5 millones de dólares. Carolina se dejó caer en una silla. No tengo ese dinero. Tu boutique apenas genera ganancias, asentí. Lo sé. He revisado tus libros contables. Y Daniel. Me giré hacia mi hermano. Tu firma está al borde de la quiebra. Tus inversiones de alto riesgo no han salido bien, ¿verdad? Daniel palideció. ¿Cómo sabes? Soy dueña del banco que está a punto de ejecutar tus hipotecas, respondí. Como dije, tu empresa está siendo adquirida por una de mis subsidiarias. ¿Vas a destruirnos?, preguntó mi madre en un susurro. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la ciudad nocturna. No, dije finalmente. Eso me haría igual que ustedes. En cambio, les ofrezco una opción. Saqué 3 sobres de mi maletín. En estos sobres hay contratos. Carolina, puedo convertir tu boutique en una cadena nacional, con diseñadores exclusivos y financiamiento completo. Daniel, puedo salvarte de la quiebra y ofrecerte un puesto en mi división de inversiones, bajo supervisión estricta, por supuesto. ¿Y cuál es el precio?, preguntó Carolina. Trabajarán para ganárselo. Carolina, comenzarás desde abajo en tu propia tienda. Aprenderás cada aspecto del negocio, incluida la limpieza. Daniel, serás analista junior, no gerente.
Mamá. Mi madre me miró expectante. Hay un programa de asistencia social en la Fundación Mendoza. Trabajarás allí, ayudando a niños huérfanos como yo lo fui. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Daniel. Hasta que demuestren que han cambiado. Hasta que entiendan que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Akiko, que había estado observando todo, sonrió aprobatoriamente. Es una oferta generosa, dijo. Más de lo que merecen. Carolina se levantó, lágrimas en sus ojos. ¿Por qué nos ayudas después de cómo te tratamos? Porque Eduardo Mendoza me enseñó que el verdadero poder no está en destruir a otros, sino en darles la oportunidad de ser mejores. 5 años han pasado desde esa noche. Carolina ahora dirige una cadena exitosa de boutiques, pero cada nuevo empleado la conoce primero como vendedora y personal de limpieza. Ha aprendido humildad y respeto. Daniel se ha convertido en un analista respetado, trabajando su camino hacia arriba honestamente. Su experiencia cercana a la quiebra lo hizo más prudente y comprensivo. Mi madre dedica su vida a la Fundación Mendoza, asegurándose de que ningún otro niño pase por lo que yo pasé. A veces, cuando la veo con los niños, veo destellos de la madre que podría haber sido. La fusión con Akiko Tanaka fue un éxito, expandiendo Mendoza International Holdings a Asia. Pero más importante que los números en las cuentas bancarias es la lección que mi familia aprendió. Hace poco, durante una cena familiar, ahora son eventos mucho más humildes, Carolina me preguntó, ¿nos has perdonado realmente? Miré a mi alrededor, a mi madre enseñando a un niño de la fundación a leer, a Daniel explicando pacientemente matemáticas básicas a una interna, a Carolina diseñando vestidos pro bono para graduadas de nuestro programa de capacitación. El perdón no se trata de olvidar, respondí, se trata de dar la oportunidad de cambiar. Eduardo Mendoza me dio esa oportunidad, y yo se las di a ustedes. ¿Y valió la pena?, preguntó mi madre suavemente. Sonreí, recordando las palabras que Eduardo solía decirme, el verdadero legado no es lo que tienes, sino en quién te conviertes. Sí, respondí, valió cada momento. Mi nombre es Patricia Morales, tengo 32 años y durante los últimos 10 años he trabajado como consultora en inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia nunca supo es que mi trabajo aburrido de oficina, como siempre lo describía mi hermana Linda, me había convertido en una de las inversionistas más exitosas en bienes raíces comerciales del estado. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Alberto Morales, falleció hace 8 meses. Papá había sido un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio, la casa familiar de 2 pisos en Polanco, una pequeña fábrica textil y varios terrenos dispersos por la ciudad que había ido comprando a lo largo de los años. Nunca fue ostentoso con su riqueza, pero sabíamos que había acumulado una fortuna considerable. El día del funeral, mientras yo aún procesaba la pérdida de nuestro padre, Linda ya estaba organizando reuniones con abogados. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre había sido la favorita de papá, la que se quedó cerca, la que se casó con Marco Delgado, un constructor local que papá respetaba. Patricia, me dijo Linda 3 días después del funeral, mientras estábamos en la oficina del licenciado Hernández, el abogado de la familia. Sabemos que papá te quería, pero seamos realistas. Tú vives en tu pequeño mundo de números y contratos. Nunca has demostrado tener la madurez para manejar responsabilidades familiares importantes. Llevaba un traje negro de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas tamborileaban sobre la mesa de caoba. Marco estaba sentado a su lado, asintiendo con aprobación a cada palabra de su esposa. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Lo que estoy sugiriendo, dijo Linda con una sonrisa condescendiente, es que yo me haga cargo de administrar la herencia. Tengo experiencia manejando la casa. Conozco a todos los contactos de papá, y Marco puede supervisar los aspectos comerciales. El licenciado Hernández tosió incómodamente. En realidad, don Alberto dejó instrucciones muy específicas. La herencia debe dividirse equitativamente entre ambas hijas. Por supuesto, replicó Linda rápidamente. Pero papá escribió ese testamento hace años, antes de ver cómo resultaron nuestras vidas. Me miró con desdén. Patricia, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo significativo? Sigues soltera, vives en ese apartamentito, trabajas en esa oficina pequeña haciendo, ¿qué exactamente haces?
Consultoría en inversiones, respondí tranquilamente, acostumbrada a sus ataques. Consultoría, se rió. Eso ni siquiera es un trabajo real. Es lo que dice la gente cuando no tiene un empleo estable. Marco se aclaró la garganta. Patricia, no es personal. Pero Linda tiene razón. Manejar una herencia de esta magnitud requiere experiencia empresarial real. Mi empresa constructora ha estado creciendo. Podríamos incorporar los activos de tu padre y hacerlos realmente productivos. Los terrenos de papá, por ejemplo, continuó Linda. Están ahí sin generar nada. Marco tiene contactos, conoce el mercado de la construcción. Podríamos desarrollar proyectos importantes. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 5 años, yo había estado comprando discretamente terrenos estratégicos por toda la ciudad. Mi trabajo aburrido de oficina me había dado acceso a información privilegiada sobre desarrollos urbanos futuros, planes gubernamentales de expansión y proyectos de infraestructura. Había invertido cada peso que ganaba en propiedades que sabía que se revalorizarían exponencialmente. Licenciado Hernández, dije finalmente, ¿qué necesito firmar para transferir mis derechos de herencia a Linda? El abogado me miró sorprendido. Patricia, ¿estás segura? Es una decisión muy importante. Linda no pudo ocultar su triunfo. Finalmente estás siendo sensata, hermanita. Estoy siendo práctica, respondí. Claramente ustedes tienen planes más ambiciosos para los activos de papá de los que yo podría tener. 1 hora después, había firmado todos los documentos necesarios. Linda era ahora la propietaria legal de la casa familiar, la fábrica textil, los terrenos de papá y todos sus ahorros. Yo caminé hacia mi auto usado, subí al asiento del conductor y manejé hacia mi apartamentito. Lo que Linda no sabía era que mi apartamento de 2 recámaras era solo una de las 15 propiedades que poseía en la ciudad. Lo que Marco no sabía era que mi cartera de inversiones inmobiliarias valía más de 50 millones de pesos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que acababa de heredar algo mucho más valioso que la propiedad de papá, la libertad de ver exactamente qué tipo de personas eran realmente. Durante los siguientes meses, Linda se mudó a la mansión familiar con gran fanfarria. Organizó una fiesta de inauguración, redecoró completamente la casa y comenzó a presumir su nueva vida en redes sociales. Marco expandió agresivamente su empresa constructora, usando los terrenos de papá como colateral para préstamos masivos. ¿Has visto las fotos de Linda en Facebook?, me preguntó mi asistente, Carmen, una mañana mientras revisábamos reportes de propiedades. Se ve que está disfrutando mucho la casa de tu papá. La está disfrutando, respondí sin levantar la vista de los documentos. Espero que la disfrute mientras pueda. Carmen me miró curiosa, pero no dijo nada más. Ella había trabajado conmigo durante 3 años y había aprendido que yo raramente hablaba sin una razón específica. Fue en el 5.º mes después de la muerte de papá cuando las cosas se pusieron interesantes. Marco había estado pujando agresivamente por un contrato gubernamental masivo, la construcción de un nuevo complejo comercial que incluiría oficinas, restaurantes y un centro de convenciones. Era el tipo de proyecto que podría hacer millonario a un constructor, pero también el tipo que podría destruirlo si salía mal. Conseguimos el contrato, me dijo Linda durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Marco va a construir el centro comercial satelital. Es un proyecto de 200 millones de pesos. Felicidades, respondí sinceramente. Debe estar muy emocionado. Está eufórico. Finalmente vamos a estar en las grandes ligas. Aunque hizo una pausa, hay un pequeño problema con uno de los terrenos que necesitamos. El dueño no quiere vender. Sonreí para mis adentros. ¿Qué terreno? Es un lote pequeño justo en el centro del área de desarrollo. Sin él, no podemos construir el estacionamiento principal. Todo el proyecto depende de ese terreno. ¿Y el dueño no quiere negociar? Aparentemente no. Es alguien que compró el terreno hace años, antes de que se anunciara el proyecto. Marco dice que probablemente es un especulador que está esperando a que le ofrezcamos más dinero. Probablemente, concordé. 2 semanas después, recibí una llamada de Marco directamente. Su voz sonaba tensa, desesperada. Patricia, necesito un favor. Sé que tú trabajas en bienes raíces. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a localizar al dueño de un terreno? ¿De qué terreno estás hablando?
Lote 47 en la colonia Satelital Norte. El dueño está registrado bajo el nombre de una empresa, Inversiones PM y Asociados. Hemos tratado de contactarlos durante semanas, pero nadie responde a nuestras llamadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Por qué es tan importante ese terreno específico? Es el centro de todo el proyecto. Sin él, perdemos el contrato gubernamental. ¿Y si perdemos el contrato? Su voz se quebró ligeramente. Patricia, puse todo como colateral para este proyecto. La empresa. Los terrenos de papá, todo. Si esto no funciona, estamos arruinados. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? Una semana. Después de eso, el gobierno cancelará el contrato y lo dará a otra empresa. Esa noche, llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Licenciado, ¿recuerda el terreno que compramos en Satelital Norte hace 3 años? El lote 47. Por supuesto, señorita Morales. Una de sus mejores compras. ¿Finalmente está lista para desarrollarlo? No exactamente. Pero creo que es hora de revelar quién es la verdadera propietaria. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Linda, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Patricia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa de papá? Por supuesto. Todo está bien. Solo, ven, por favor. Llegué a la mansión familiar esa tarde. Linda y Marco estaban esperándome en la sala, ambos luciendo como si no hubieran dormido en días. Sobre la mesa de centro había docenas de documentos esparcidos. Patricia, comenzó Marco, sin su usual arrogancia. Necesitamos tu ayuda con algo muy importante. ¿De qué se trata? Linda se inclinó hacia adelante. El terreno que necesitamos para el proyecto, descubrimos quién es el dueño. Sí. Es una empresa llamada Inversiones PM y Asociados, dijo Marco. Hemos estado investigando, y creemos que las iniciales PM podrían significar Patricia Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miré a ambos, sus caras llenas de esperanza desesperada. Es una coincidencia interesante, dije finalmente. Patricia, Linda se acercó y tomó mi mano. Si realmente eres tú, por favor, necesitamos tu ayuda. Marco podría perder todo. ¿Todo? Marco asintió miserablemente. Usé los terrenos de tu padre como colateral. Si perdemos este contrato, el banco se quedará con todo. Linda perdería la casa, la fábrica, todo lo que heredó. Me recliné en el sofá, mirando a mi hermana. La mujer que meses atrás se había burlado de mi trabajo aburrido de oficina, que había insistido en que yo nunca había tenido éxito en nada, ahora estaba rogando mi ayuda. Linda, dije suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles de herencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, yo. Me dijiste que nunca había tenido éxito en nada. Que mi trabajo no era real. Que no tenía la madurez para manejar responsabilidades importantes. Marco intervino. Patricia, estábamos equivocados. Claramente subestimamos tus habilidades empresariales. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación de mi banco. En la pantalla, el balance de mi cuenta principal mostraba 47.890.000 pesos. Esta es solo una de mis cuentas, expliqué calmadamente. Tengo propiedades por toda la ciudad, inversiones en 3 estados diferentes y contratos de consultoría con algunas de las empresas más grandes del país. Linda se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla. Durante los últimos 10 años, mientras tú pensabas que yo era una fracasada, construí un imperio inmobiliario. Compré ese terreno específicamente porque sabía que eventualmente sería parte de un desarrollo importante. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Marco débilmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde papá y yo solíamos plantar flores cuando era niña. Voy a hacer algo mejor que ayudarlos, dije finalmente. Voy a enseñarles algo sobre negocios reales. Me giré para enfrentarlos. Voy a venderles el terreno, pero por el precio justo de mercado, 20 millones de pesos. Marco palideció. No tenemos ese dinero. Lo sé, pero ofrezco financiamiento.
Pueden pagarme en cuotas durante 10 años, con intereses justos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Linda, confundida. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Pero más importante, porque quiero que entiendan algo. El éxito no se mide por la casa en la que vives o los activos que heredas. Se mide por lo que construyes con tu propio esfuerzo y dedicación. Saqué un contrato de mi bolsa, ya preparado por mi abogado. Este acuerdo les permitirá completar su proyecto y salvar su empresa. Pero también establece que si fallan en sus pagos, yo recupero no solo el terreno, sino todos los activos que usaron como colateral. Marco leyó el contrato con ojos vidriosos. Esto es, más que justo. Es generoso. No es generosidad, Marco. Es business. Linda se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Patricia, lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento haber subestimado todo lo que habías logrado. Lo sé, Linda. Y espero que esta experiencia les enseñe a no juzgar a las personas por las apariencias. 6 meses después, el centro comercial satelital fue inaugurado con gran éxito. Marco había aprendido a ser más humilde y conservador en sus inversiones. Linda había comenzado a interesarse genuinamente en los negocios, pidiendo mi consejo regularmente. En cuanto a mí, usé las ganancias de la venta del terreno para establecer la Fundación Alberto Morales, en honor a papá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios. La verdadera victoria no fue económica. Fue ver a mi hermana finalmente entender que el éxito verdadero no se hereda, se construye. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las más capaces de construir algo extraordinario desde cero. Ahora, cuando nos reunimos para las cenas familiares mensuales en la casa que una vez fue de papá, Linda siempre presenta a sus invitados como mi hermana Patricia, la empresaria más exitosa que conozco. Y yo sonrío, sabiendo que papá estaría orgulloso de ambas, por razones muy diferentes.